Hermanos, paz de Cristo. Me da mucho gusto poder saludarlos de nuevo este día domingo y espero que estén bien, ustedes con toda su familia y que estén disfrutando las bendiciones del Señor. Tengo un anuncio antes de iniciar el mensaje y eso es que el domingo que viene, el 2 de agosto, vamos a estar abriendo nuestros cultos de nuevo. No vamos a estar en el santuario, vamos a estar afuera. Estamos creando un patio con una cobertura bastante amplia allá atrás en el estacionamiento, y así como nos está permitiendo el gobernador Newsom aquí en California, vamos a tener cultos afuera en el estacionamiento. Vamos a poner sillas o facilitar sillas a los hermanos que estén llegando para que puedan sentarse afuera al aire libre. Vamos a tener todo listo para tener un culto completo. Así es que les invito a todos los que gusten venir, que se preparen para el domingo que viene. Vamos a tener cultos aquí en la iglesia, en el estacionamiento al aire libre. Creo que va a ser un tiempo muy bendecido y muy bonito. El culto va a ser a las 12 de la tarde, así es que vengan temprano, porque como vamos a estar afuera en el estacionamiento, no vamos, ya conocí a las 12, vamos a cerrar la puerta para entrada al estacionamiento, y porque pues no podemos tener que carros estén corriendo mientras procede el culto, y vamos a abrir la puerta para que puedan entrar caminando. Tendrán que estacionarse afuera, así es que asegúrense el domingo que viene, lleguen temprano para estacionar sus carros aquí en el santuario. Va a haber bastantes lugares allá atrás para que se puedan estacionar, y bienvenidos para atrás al culto. Estamos abriendo plenamente, ya sin restricciones, no tienen que ponerse en lista, nada de eso, nomás vénganse al culto y vamos a caberlos a todos los que se acerquen al culto. Creemos que Dios los va a bendecir, va a ser un tiempo muy, muy especial, así es que les invito a que estén todos ustedes aquí. Ahora voy a estar con la ayuda del Señor hablándoles sobre la palabra como una semilla. Quiero tomar la metáfora de la semilla y explicar por qué es que la palabra se describe como una semilla. Vamos a Mateo capítulo 13, versículos 3 al 8, y después iremos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al versículo 10. Estas dos porciones de escrituras donde vamos a concentrar para tomar la base sobre lo que queremos ahora explicar. En Mateo 13, versículos 3 al 8. Miren, quiero que oren por mí porque he estado pensando sobre una serie de sermones que voy a estar predicando aquí en el futuro cercano, creo, y tienen que ver con nuestros valores cristianos y la política. Y aunque yo sé que se dice mucho que los pastores no deben de hablar de la política, particularmente del púlpito, a mí me preocupa bastante que nosotros como ciudadanos de este país estemos bien informados, o quizá no sea ciudadano, pero que estemos bien informados con respecto a la posición de los diferentes partidos políticos de nuestro país. Yo no le voy a decir a nadie por quién votar, es una decisión muy personal, pero sí les voy a informar sobre qué es la posición de los diferentes partidos en diferentes temas. Y creo que es importante, porque entre más informados estamos, más bien vamos a nosotros poder consistentemente votar nuestros valores y vivir y tomar decisiones de acuerdo a nuestros valores cristianos. Oren por mí porque este es un tema y una serie de sermones que voy a predicar. Creo que es muy importante para la iglesia y para nuestra nación. Oren por mí para que lo haga con sabiduría y Dios me dirija para que cuando lo haga, lo que diga sea netamente bíblico y que el Espíritu Santo me pueda usar para ayudarlos a ustedes, los congregantes de esta iglesia. Mateo 13, versículos 3 al 8, dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar,
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en el pedregal, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salió el sol, se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. Gálatas 6:7 dice: No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente los de la familia de la fe. Oremos. Señor, háblanos con tu palabra, dirígenos, ayúdanos a afirmarnos en nuestra fe. Te pido que tú bendigas a los hermanos de nuestra congregación, que tu nombre sea glorificado, Señor, que la verdad de Dios se comunique y sea recibida en nuestros corazones con mucha gratitud, en el nombre de Jesucristo. Amén. Hemos estado estudiando la palabra de Dios. Primero estudiamos que la palabra es perfecta. En segundo lugar, estudiamos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Y en tercer lugar, estudiamos la semana pasada que la palabra de Dios es luz. La luz que ilumina nuestro camino, la luz que dirige nuestras veredas, la luz que ilumina nuestros pies que están en oscuridad. Y ahora, hermanos, quiero seguir enfocándonos en la palabra de Dios, y quiero ahora sí enfocarme en la metáfora de la palabra como como semilla. ¿Qué es lo que se quiere comunicar cuando la Biblia dice que la palabra de Dios, la Biblia, es como una semilla? Ahora vamos a examinar ese tema, y como ya en el pasado hemos estado estudiando la palabra para ver qué es lo que la palabra puede hacer, qué poder tiene y qué es la palabra de Dios. Ahora vamos a ver y estudiar cómo trabaja, cómo funciona la palabra, ya que ha sido dada. Vamos a examinar el proceso de la palabra en el corazón del hombre. ¿Por qué es importante? Alguien pudiera preguntar, estudiar el proceso de la palabra, o es decir, el proceso que la palabra de Dios utiliza cuando llega al corazón, y ya se haya predicado o se haya recibido por lectura, pero cuando llega al corazón de una persona, ¿qué es el proceso? ¿Cómo trabaja la palabra en el corazón? Bueno, ¿por qué es importante conocer el proceso? La respuesta es esta, creo yo. De menos, seguro que va a haber muchas respuestas, pero esta es una de las respuestas principales, para que no nos desanimemos. Miren Gálatas 6:9, que dice lo siguiente. La palabra en el libro de Gálatas nos anima a nosotros: no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. En otras palabras, cuando nosotros estamos sembrando, estamos plantando semilla, después de un tiempo puede llegar el desánimo y el cansancio en nuestro corazón. Y el desánimo puede afectarnos. Entonces, una de las maneras de contrarrestar ese desánimo que puede llegar a la vida del cristiano es que nosotros tenemos que entender qué es y cómo es que la palabra está trabajando y qué está haciendo en el corazón del creyente o del no creyente, que es el oidor, cómo está trabajando la palabra, qué es el proceso que se está llevando a cabo, para que nosotros podamos tener ánimo y pensar, aunque no veo ningún cambio, aunque no veo que las cosas están mejorando,
Yo sé que esta palabra, porque es activa y porque es viva y porque es palabra de Dios perfecta, yo sé que está, y puedo tener la confianza que esta palabra está obrando en el corazón de las personas. Bueno, vamos a hablar del orden del proceso de la palabra. Lo primero que quiero que pensemos, si ustedes abren sus Biblias conmigo a Génesis 1:12, es esto. Yo quiero que ustedes vean conmigo que Dios ha establecido un orden terrenal. Y el orden tiene que ver con semillas, el orden de la semilla, la manera en que trabaja la función de la semilla. Miren lo que dice el versículo número 11, Génesis 1:11, ahorita vamos al 12. Pues dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, y su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género, y Dios vio que era bueno. Lo primero que quiero que nosotros veamos es que Dios establece un orden desde el principio. Génesis capítulo 1 al capítulo 10 son los capítulos de primeras cosas. Dios está estableciendo la creación y el orden en que va a funcionar la creación. Y lo que vemos nosotros en Génesis 1, 11 y 12 es que Dios en el tercer día, cuando Él está creando las hierbas y la tierra, las plantas, todo ello, Él establece un principio que es el principio de la semilla y de la cosecha, o el principio del fruto del árbol. Y el orden que Dios establece, lo primero importante de notar es que es Dios que está estableciendo este orden. Y este orden, nos vamos a dar cuenta, es una ley confiable, es un orden confiable que debe de inspirar confianza en nosotros que estamos predicando, enseñando la palabra en cualquier contexto. Antes todos estaban en el templo, ahora están en sus casas. Las reuniones celulares, todos estaban en un hogar, ahora están por Zoom. El contexto ha cambiado, pero de igual manera se está compartiendo la palabra. Y entonces lo que nosotros queremos ver es cómo es que esa palabra como semilla, esa palabra cómo está obrando. Y lo primero que vemos, como ya estudiamos, es que Dios dice, Dios estableció, pues dijo Dios, así dice el versículo 11, pues dijo Dios. Es decir, Dios establece la ley de la semilla y de la cosecha, ¿sí? Ahora, el principio que Dios establece de la semilla y de la cosecha es un principio no universal, terrestre, pero que no va a tener fin. Mientras estemos aquí sobre la faz de la tierra, este principio va a seguir adelante. Miren Génesis 8:22. La Biblia dice lo siguiente, dice, mientras la tierra permanezca, no cesará la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Es decir, Dios está estableciendo, está reafirmando el orden que había establecido desde el principio. Va a haber tiempo de siembra y tiempo de cosecha, tiempo de calor, frío, invierno, verano, día y noche. Va a haber sazones, va a haber tiempos, va a haber con diferentes condiciones. Y todo esto va a seguir en este orden hasta que se terminen los días. Es decir, los tiempos, las condiciones, las sazones, todo esto Dios lo estableció en relación a la siembra, la siembra y la cosecha. Esto es interesante porque lo que nosotros vemos cuando estudiamos estas escrituras es que Dios establece algunas cosas y quiero que las repasemos. Número 1, que las semillas, las plantas, dan fruto, dan semilla de su propia clase. En cada semilla están los genes, está toda la información para que se produzca del mismo género. Si ustedes notan el versículo 11 de Génesis 1 otra vez, vamos a ver frases como las
siguientes. El versículo 11 dice, dé fruto según su género. Y entonces el versículo 12 dice, da semilla según su naturaleza. Y entonces al fin del versículo número 12 dice, según su género. Es decir, las plantas iban a producir semilla para que al fin hubiera una reproducción de la fruta a través de la semilla. La semilla es el plan de Dios para reproducir un tipo de fruto, un tipo de vida del mismo género y de la misma clase. Otra vez, así es como son las cosas. Es una ley terrestrial. Donde hay vida, allí vamos a ver este principio aplicándose. Interesantemente, lo que Dios en cierta forma está haciendo es que está preservando diferentes clases o tipos de cosas, género de cosas, de plantas de vida. Está preservando diferentes géneros de vida a través de la semilla, que siempre va a producir algo según el fruto, el árbol, la planta que lo produzca. El orden que vemos otra vez es este. Número 1, que plantas producen semillas que da frutos conforme su clase. Número 2, que las semillas preservan un género de fruto, y ahorita veremos por qué eso es importante. Y ese principio que lo que se planta se cosecha, y que lo que se está haciendo a lo largo es preservando un tipo de género, una clase de fruta o de hombre o de animal, de ser humano. Lo que se está haciendo es preservando una clase. Y lo que vamos a ver que es interesante es que a través de la fe, a través de la comunicación de una madre, de un padre, de un amigo, de una amiga con una persona que estamos evangelizando o a uno de nuestros hijos, cuando nosotros comunicamos la palabra y ponemos la palabra viva en el corazón del hijo, del no creyente, la intención es de reproducir la fe en la vida de ese individuo, de esa persona. Y esto es algo muy importante porque está en el mero centro de lo que nosotros creemos que la palabra de Dios hace. La palabra de Dios llega al corazón y está trabajando para producir fe. Y entonces usted como maestro, usted como padre, como madre, como hermano, hermana, hijo, hija, amigo, usted está allí como un ejemplo para que ellos puedan ver el resultado de la fe en usted. Puedan ver el fruto de lo que Dios está a través de su palabra trabajando en la vida de ellos. Vamos a pensar un momento sobre qué es una semilla. Una semilla es la unidad de reproducción de una planta, de un árbol. Es la unidad de reproducción que tiene la capacidad de convertirse en otra planta o árbol del mismo género. La semilla representa entonces el potencial de la vida de reproducirse. El potencial de la planta de reproducirse y de producir vida, de seguir produciendo futuras generaciones de la misma clase. Esta idea, hermanos, me fascina a mí porque en la fe como cristianos, Dios nos da la palabra para que podamos reproducir en futuras generaciones la misma fe. En esposos no salvos la misma fe. En esposas no salvas la misma fe. La palabra de Dios trabaja en la vida de la persona no creyente cuando se imparte, cuando se dan sus diferentes formas para que esa persona llegue a creer el Evangelio. Y eso es absolutamente importante. Entonces, lo que la vida representa es el potencial de una planta de producir vida. Y en segundo lugar, de producir vida según su género. Eso es muy importante porque ¿saben lo que Dios quiere? Dios quiere que toda la tierra esté llena de gente, llena de fe en Dios y en Jesucristo.
Quiere la tierra llena de creyentes. ¿Cómo lo va a hacer? A través de nosotros, que tenemos la semilla de la palabra, que estamos dándola a toda la gente que quiera escuchar. Estamos predicando el evangelio. Todos los líderes celulares están trabajando en sus células para dar la palabra de Dios, y la palabra de Dios está obrando en el corazón. Es una semilla que se planta en el corazón de la persona, y la persona está recibiendo esa palabra, está alimentándose sobre esa palabra, y la palabra, como es vida y es viva y eficaz, está trabajando en la vida del creyente o del no creyente, del oyente, para que venga a los pies del Señor Jesucristo. Ahora escuchen esto. El evangelismo tiene que ver con la reproducción. Voy a decir otra vez. El evangelismo o la evangelización tiene que ver con la reproducción. Por eso, hermanos líderes celulares, el evangelismo no es solo ganar gente a Cristo y dejarlos así nomás. Por eso la célula es tan importante. Porque el evangelismo tiene que ver con la reproducción, el orden que Dios estableció en el libro de Génesis. Si tuviera tiempo, les explicaría en mayor detalle, porque es que cuando la Biblia habla de la reproducción o de nuestros hijos, habla de la semilla de Abraham, de la semilla de Isaac, de la semilla de Jacob, de la semilla de los justos, de la semilla de los injustos y de los impíos. ¿Por qué la Biblia usa la semilla en relación al hombre? Porque está hablando de nuestra habilidad de reproducirnos. El evangelismo es una reproducción de mi vida y mi fe en la vida y en el corazón de otros. Esto es el evangelismo. Y el evangelismo, como vimos unas semanas atrás, no solo tiene que ver con gente ajena o gente en nuestros estudios bíblicos, sino que también tiene que ver con nuestros hijos. Nosotros estamos queriendo reproducir en nuestros hijos nuestra fe y nuestro compromiso y nuestro amor por Dios y por los demás. El evangelismo tiene que ver con la reproducción, con este mismo principio. Dios, a través de nosotros, está queriendo reproducirse en la vida de la gente y usa la palabra para lograrlo. Ahora, la idea de géneros, ¿verdad? Es lo que estamos hablando. Un cristiano reproduce otro cristiano, mismo género. Un creyente reproduce otro creyente, mismo género. ¿Cómo? Les damos la palabra de Dios. La palabra de Dios que es vida y que es activa y que es poderosa. La palabra de Dios que alcanza al perdido y cambia la mente y regenera corazones. Esa palabra, cuando usted la comparte, usted está, hermanos, participando en la reproducción del género cristiano, por decirlo así. Y en el mensaje, yo creo que de hoy, yo quiero que ustedes guarden en sus mentes, hermanos, que Dios, a través de lo que nosotros estamos haciendo, los que damos la palabra, es que Él está trabajando poderosamente para traer vida a la vida de las personas. Entonces, ¿qué es ese proceso? Yo quiero simplificarlo a dos cosas. Número uno, nosotros plantamos la palabra y entonces nosotros creemos que el orden que Dios ha establecido es poderoso y efectivo. La palabra la plantamos, esa es nuestra parte, y entonces dejamos que la palabra haga lo que la palabra puede hacer. Ahora, nosotros leímos acá en Mateo 13 de la parábola de la semilla, ¿verdad? Y después Jesús dice que la semilla es la palabra de Dios. Explica esto a sus discípulos. Pero otra vez, la palabra de Dios cae sobre pedregal, la palabra de Dios cae sobre los el pedregal, cae sobre los espinos y cae sobre tierra buena. Y lo interesante de todo esto es que lo que no vamos a cuestionar es el poder de la palabra, aunque interesantemente en todas estas diferentes condiciones la palabra tiene diferentes resultados, ¿verdad? La palabra en un caso no da nada de vida, en otro caso da vida por una temporada muy pequeña, en otro caso da vida por un periodo de tiempo y entonces la vida se apaga por los espinos, se acaba. Y en otro, el último caso, la palabra da vida para vida eterna.
da vida 100 veces tanto y 60 veces y 30 veces tanto. La palabra de Dios se describe como poderosa, pero dependiendo de la tierra sobre cuál cae la palabra del Señor. Entonces noten que lo que Dios quiere, estimados hermanos, es que la semilla de Dios, que es poderosa, que es efectiva, que es eficaz, caiga sobre el corazón de la persona y que nosotros podamos, al predicar la palabra, tener la confianza de que Dios está obrando. Amén. Ahora, otra vez, ¿qué es el proceso? Primer punto, nosotros plantamos. Miren lo que dice la Escritura. Dice, no os engañéis, Gálatas 6:7, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Ahora otra vez, ahí vemos que hay una ley aquí. La ley la vimos allá en Génesis 1, 11 y 12. La ley de plantar y segar, la ley de la semilla y la ley de la cosecha. Lo que se planta se va a segar. Lo que el hombre siembra, eso también segará. Y interesantemente que hay personas, aquí menciona la Escritura, que están bajo cierto engaño. Ellos piensan que pueden vivir una vida desordenada y producir hijos ordenados. Creen que pueden vivir una vida llena de pecado y producir una generación de hijos santos. Les dicen a sus hijos cosas como, no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. No andes fijándote en cómo yo trato a la gente, lo que yo digo, tú no di malas palabras. Yo sé que me miras a mí tomando cerveza, pero tú no tomes cerveza. Y así, ellos están engañándose a sí mismos y en cierta forma burlándose de Dios, porque ellos dicen esto, Dios estableció una ley, pero en mí va a salir diferente la cosa. Yo soy borracho, yo hago lo que yo quiero, soy blasfemo, pero mis hijos van a salir diferente. Aunque la semilla que estoy plantando en la vida de ellos es mala semilla, ellos se engañan a sí mismos pensando mi vida está bien, mis hijos van a estar bien y todo va a marchar bien. ¿Qué ignorancia es esta? Y esto es precisamente a lo que se dirige el apóstol Pablo cuando él dice esto, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Dice, pero aquí no nos estamos burlando de Dios. Yo sé que no, pero se está burlando de una ley que Dios estableció. Y en eso, indirectamente, se burla de Dios. Pues todo lo que los hombres sembraren, eso también segarán. Es decir, la ley de que aquí hay una ley que cada planta produce semilla. Y que la semilla, como vamos a ver ahorita, tiene la capacidad y solo puede reproducir del mismo género. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Y el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. La Biblia lo pinta otra vez en dos maneras muy claras. Toda acción del ser humano está plantando o vida o muerte. Está dando luz o está dando tinieblas. Usted dice, pastor, pero usted lo que está hablando es del hombre que es blasfemo, mal hablador, que es malhechor, que es borracho, irresponsable, blasfemo. De esa persona, eso son las malas obras. Bueno, sí, claramente que sí. Pero no es nomás allí donde marcamos la línea. Aquí estamos hablando de una vida que da gloria a Dios y que instruye conforme la palabra de Dios. Y otra vida que ha rechazado las cosas de Dios y quizás trate de vivir una vida ordenada, pero él está viviendo una vida sin fe, ausente los caminos de Dios y darle gloria a Dios. Esos caminos son oscuridad. Esa semilla que él está plantando no va a producir una generación de aquellos que glorifican a Dios y que viven vidas de excelencia para la gloria de nuestro Señor. No hay que engañarnos, hermanos. Nosotros los cristianos que invertimos, que tenemos sueños de que algún día nuestros hijos van a ser doctores o que algún día van a tener gran éxito en la vida, no es por eso que nosotros vivimos, ni es por eso que vamos a la escuela, ni que mandamos a nuestros hijos a la escuela. Estamos aquí por una razón,
para levantar una generación que reconoce a Dios, el poder de Dios, que da gloria a Dios, que lo quiere honrar a Él. Y no hay que engañarnos. Si criamos una generación secular, vamos a levantar una cosecha secular. Educada, por cierto, pero secular, por cierto. Sobre todas las cosas la fe. Lo digo otra vez. Sobre todas las cosas la fe y la confianza en Dios y en la entrega a Dios y el servicio a Dios. Todo lo demás es pasajero y no importa al fin de nada. No hay que engañarnos a nosotros mismos, como muchos se engañan. Quieren enseñar a sus hijos con dichos de sus padres, quieren criar a sus hijos y hablarle a la gente de su sabiduría humana, pero no están hablándoles palabra de Dios, enseñándoles palabra de Dios. Me dio mucho gusto que vino a mi casa la semana pasada un hermano y me dijo, mire pastor. Y ellos le dijeron a su hijo pequeño, le dijeron, oye Israel, Jehová nuestro Dios es... Y el niño levantaba la mano, 1 año y algunos meses, levantaba el dedito y decía, 1. Es decir, nosotros si conducimos a nuestros hijos y a propósito los llenamos de la palabra, se va a levantar una generación que glorifica a Dios. Pero nos podemos engañar. No los vamos a dirigir hacia el pecado, no los vamos a dirigir hacia la maldición, pero sí los podemos dirigir hacia una vida muy secular. Y una vida secular es tan perdida como la vida del ateo, como la vida del que ha desperdiciado su vida en los vicios. Tenemos que tener mucho cuidado que lo que nosotros estamos consistentemente planteando en la vida de nuestros hijos es la palabra de Dios. Planta la palabra, hermano, porque la palabra te va a dar vida. El Espíritu. Planta las cosas del Espíritu. Porque si plantas las cosas del Espíritu, el Espíritu segará. Del Espíritu segarás vida eterna. En tu matrimonio, con tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus seres queridos, tus relativos, tus vecinos, tus amigos, en todo tiempo, planta la palabra. Nosotros, el primer punto del proceso es esto. Nosotros plantamos la palabra. Y usted dice, pastor, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo plantamos la palabra? En breve déjenme decirles 4 puntos. Número 1, nosotros plantamos la palabra conociendo el poder de la palabra. La palabra es efectiva. Yo puedo dar la palabra y no ver nada. Parece que nada está sucediendo, pero allí está la palabra. Y le sigo echando agua y sigo compartiendo palabra. Y mientras esté allí la palabra tiene poder en sí. Segundo lugar, nosotros plantamos la palabra con propósito y en muchas diferentes maneras. Plantamos la palabra con propósito. Creemos que Dios va a ser glorificado a través de nuestros esfuerzos. Nosotros estamos viendo algo, estamos envisionando algo. Estamos envisionando la salvación de nuestros hijos, la salvación de nuestros amigos. Estamos plantando la palabra porque vemos que Dios está haciendo algo, lo creemos. En tercer lugar, plantamos la palabra liberalmente. Eso quiere decir que en todas las maneras posibles estamos plantando la palabra. Plantamos la palabra sin decir una palabra, por nuestro ejemplo. Plantamos la palabra por nuestras palabras, al dar un estudio, un consejo, un sermón, una predicación, una enseñanza. Plantamos la palabra con nuestro amor cristiano. Plantamos la palabra con nuestras buenas obras. Hay múltiples maneras de compartir la palabra, no nomás una. La persona que se enfoca nomás en una avenida para plantar la palabra está fallando en plantar bien. La palabra se tira liberalmente. El sembrador tiró tanta semilla que cayó en toda clase de ámbito. Y al fin, donde cayó para dar fruto, dio el fruto que necesitaba dar. Tenemos nosotros que dar la palabra tan liberalmente, hermanos, que llega a ser nuestro estilo de vida. En cuarto lugar, debemos de dar la palabra entendiendo bien el proceso. ¿Qué es el proceso? Número 1. Dios estableció el orden de plantar semillas. 2.
el fruto será y la cosecha será conforme la clase el género de semilla que planté. En tercer lugar, Dios va a usar los tiempos y las sazones y diferentes condiciones para que la semilla germine y al fin dé vida en el corazón de la persona oyente. Óigame bien, segundo lugar, nosotros creemos en el orden que Dios ha establecido. La semilla se pone en la tierra y allí el agua y el calor y todos los elementos se combinan en lo oculto para hacer que haya vida. Y así sucede en la vida de nuestros hijos. Hermana, siga dando la palabra, no se desanime. Siga predicando, siga amando, siga sirviendo. Y usted va a ver como que Dios va a hacer algo muy especial. No se canse de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Voy a leer un último texto al decirles esto, que si nosotros persistimos, hermanos, en creer, en plantar las palabras y en creer en un Dios que ha establecido un orden que resulta en una cosecha, y llegará el día cuando nosotros diremos con el salmista este versículo: la tierra dio su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Mi deseo es que ustedes, sus familias, sus amigos, lleguen a los caminos de Dios. Es más, este domingo que vamos a estar de nuevo en nuestro templo, allá afuera en el estacionamiento, traigan a sus amigos, a sus seres queridos, a sus hijos, para que escuchen palabra de Dios. Y vamos a gozarnos en la presencia de Dios. Oremos. Señor, te pido que bendigas a tus hijos, que tu gracia y tu misericordia esté con nosotros. Te pido que tu abundante amor, Señor, nos abrace. Que cada hermano, cada hermana, que cada niño, cada junior y joven pueda valorar, pueda entender el hecho de que tú estás obrando en el corazón de aquellos a quienes nosotros hemos compartido la fe cristiana, el mensaje del Evangelio, palabra de Dios. Danos esa fe. En el nombre de Jesús te lo pido. Hermanos, no desmayan, crean, sigan adelante. Nos vemos el domingo que viene aquí en el templo con la ayuda del Señor. Para los que no puedan venir, seguiremos llevando estos mensajes a través del YouTube. Dios los bendiga, tengan una excelente semana. Dios los bendiga.